su Biblia esta hermosa tarde, hermanos, y vamos a invitar que abra la palabra en el libro de Zacarías, capítulo 3. Cuando lo tenga ahí nos confirma con un amén y vamos a hacer una oración, hermano, para pedirle al Señor que Él nos guíe y que Él ponga, hermano, la palabra en mis labios y en mi corazón y también en su corazón, en su vida. ¿Ven? Que en este día yo y usted nos vayamos de aquí, de este lugar, bendecidos, creyendo que realmente el Señor, hermano, habla por medio de su palabra. Amén. Y a usted también, ahí, hermano, le pido que con todo mi corazón, hermano, que ore por mí. Amén. Oremos todos juntos. Señor Jesús, gracias primeramente, Padre bendito, por el privilegio de estar un día más aquí, Señor Jesús. Y Padre amado, porque tú, Señor, yo sé que ya has puesto esa palabra, Señor, en ese corazón. Padre bendito, tú ya has permitido, Señor, que otra vez, Padre bendito, de estudiar esa palabra, Señor, que tú tienes este libro sagrado, Señor, en la saturado, Señor, su mente y corazón, Padre amado, y ahora permite solamente que fluya esa palabra, Señor, que tú seas, Padre amoroso, exaltado, Padre bendito, en esos labios y en los oídos de aquellos que van a escuchar este día, que vamos a escuchar, precioso Dios. Unge, poderoso Dios, Padre amado, tu siervo, y tú, Señor, permite que fluya esa palabra en tu precioso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso que eres tú. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amoroso. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Gracias, precioso Dios. Vamos a leer el verso 1 y toma su asiento para que no esté tanto tiempo parado. ¿Eh? En el verso 1 dice la palabra del Señor, así dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Amén. Hasta ahí nada más. Tome su asiento y vamos a seguir leyendo más para abajo este capítulo 3 de Zacarías. En la palabra de Dios, hermano, nosotros vamos a encontrar, como decía el pastor, toda respuesta a la pregunta que nosotros tengamos. No importa cuál sea tu pregunta o mi pregunta, siempre vamos a encontrar una respuesta. Muchas de las veces no entendemos la respuesta, ¿verdad?, en el tiempo de Dios, pero continuamente estamos orando, pidiéndole al Señor guianza, que Él nos guíe, y a través del mensaje, hermano, nosotros recibimos la respuesta muchas veces, pero no alcanzamos a entender el mensaje. Entonces no alcanzamos a entender cuando Dios habla. Por eso es muy importante que usted y yo, una vez que tengamos el privilegio de estar sentados escuchando la palabra de Dios, seamos receptivos. Y piense usted, hermano, pensemos en todo lo que nosotros le hemos pedido a Dios, ¿verdad? Porque es algo que no podemos dudar, que Dios pueda venir a hablar personalmente con usted y lo pueda escuchar de una manera audible. Pero en este tiempo la palabra de Dios dice que tenemos esa palabra que es segura, es profética y es segura. Entonces, a través de la palabra nosotros vamos a recibir una respuesta de Dios. Quizás hoy no reciba alguna respuesta a su pregunta que tenía usted, pero puede ser que en otro mensaje usted reciba esa respuesta. ¿Amén? Entonces, aquí en esta tarde, hermano, el tema de esta noche se llama así: ¿cómo sé que vivo para Dios? ¿Cómo sé yo que vivo para Dios? ¿Verdad? Y el mensaje es en términos de pregunta: ¿cómo sé que vivo yo para Dios?
O la pregunta que se hubiera de hacer ustedes, ¿cómo usted sabe que vive para Dios? ¿Verdad? Entonces, es una pregunta que muchas de las veces, hermano, nos encontramos sin una respuesta porque no conocemos la palabra de Dios. Pero cuando yo y usted conocemos la palabra de Dios, nos hacemos esta pregunta y la misma palabra de Dios, el Espíritu de Dios, hermano, nos dice a nosotros si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros andamos en la verdad de Dios, si nosotros vivimos para Dios o vivimos para alguien más. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé que vivo para Dios? ¿Verdad? Porque vivimos para Dios o vivimos para alguien más. Y el plan divino de Dios, desde que Él trazó, hermano, este plan en el jardín, en el Edén, es que vivamos para Él, porque nosotros fuimos hechos. El libro de Efesios dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces nosotros venimos a este mundo no como que vamos a tirar una piedra al aire y a ver a quién le cae. O sea, nosotros venimos a este mundo, hermano, con un propósito, ¿verdad? Y ese propósito lo conocemos a través de la palabra. Mire, vamos a seguir leyendo más para abajo y mire lo que dice en el verso 2, ¿verdad? En el verso 2, recuerde el mensaje, recuerde el tema, ¿cómo sé que vivo para Dios? En el verso 2 dice así, dice, y dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. En el verso, adelante hay una pregunta, en el mismo verso 2 dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido, dice, de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Amén. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. En el verso 6 dice, y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Amén. Si usted se imagina un poquito el cuadro, dice la palabra, hermano, que Josué, el sumo sacerdote, estaba frente a Dios. Pero si usted se fija, siempre el enemigo, hermano, siempre el enemigo va a estar acechando al Hijo de Dios. Siempre el enemigo va a estar tratando de señalarlo por alguna falta que usted y yo podamos llegar a cometer, ¿verdad? Pero la palabra de Dios aquí nos muestra, hermanos, que cuando el Señor tiene un propósito en la vida de una persona, o sea, Él lo ha llamado para limpiarlo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios habla de Josué. Josué era una persona, hermano, que da testimonio que desde que salió de la tierra de Egipto, fue un varón que siempre estuvo a la altura de lo que demandaba Dios, ¿verdad? Era un hombre de fe, era un hombre valiente, era un hombre guerrero, era un hombre que siempre miraba las cosas, hermano, que no eran como que iban a pasar. O sea, había personas que decían, estamos frente a un pueblo gigante, no vamos a poder. Pero Josué era uno de los que siempre, hermano, tenían una palabra positiva, una palabra de fe. Y es por eso que miramos, hermano, que Josué fue una persona que Dios lo usó grandemente, a tal grado de que lo puso en lugares que
quizás cuando él salió de la tierra de Egipto, hermano, nunca se imaginó que él iba a ser lo que fue, o no pensó servirle de esa manera tan hermosa como le sirvió. Entonces, en los planes de Dios, hermano, en los planes de Dios, cuando Dios elige a Moisés, Dios lo elige y Dios sabía lo que iba a hacer con Moisés. Moisés en su llamado, Moisés prácticamente le está diciendo a Dios, no puedo hacer el trabajo que tú me estás encomendando. Porque Moisés era un hombre que era tardo para hablar, ¿verdad? Pero cuando el Señor, hermano, habla con Moisés y le dice la palabra, ¿quién hizo al hombre? ¿Quién le dio la lengua al hombre? Entonces el profeta Moisés, hermano, perdón, estoy ando medio irritado de mi garganta. El profeta Moisés, hermano, este varón entendió que no tenía salida. Entendió que Dios ya lo había elegido y simplemente tenía que confiar en Dios. Simplemente tenía que ir, confiar y obedecer lo que Dios le estaba mandando. Al paso del tiempo, hermano, al paso del tiempo dice la palabra que este varón que en algún principio no se le miraba madera de liderazgo, o que nadie de sus hermanos podía pensar que Moisés podría ser un gran líder, ¿verdad? Porque se puede imaginar usted mandar a otro varón, a su hermano Aarón, para que él fuera el que hablara por medio de Moisés. Entonces llegó un momento en que ya Moisés ya no necesitaba de Aarón, sino que él hablaba con el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano, hermano, cuando la mujer entiende que Dios lo ha llamado, entonces cuando verdaderamente tú comprendes que Dios te ha llamado y que Dios ha fijado los ojos en ti, esa parte, cuando Dios te abre el entendimiento, eso te da a ti seguridad. Te da mucha seguridad. ¿Para qué? Para que tú hables de Dios, para que tú ores por alguien que está en necesidad, para que tú le prediques la palabra a alguien, incluso para que Dios te vaya abriendo caminos, y de estar aquí, a lo mejor en algún día que estás aquí enfrente, que tiene la oportunidad de compartir, es posible que en algún momento ni puedas abrir tu boca y alguien de los que estemos ahí sentados te pueda juzgar y te va a decir, no, pero al rato Dios te puede usar hasta como pastor y como un gran predicador o un maestro. Entonces, en el propósito de Dios, hermano, es muy importante entender que cuando Dios te va a usar, es simplemente déjate usar, déjate llevar. Pero también el mensaje, hermano, de esta noche es cómo sé que vivo para Dios, ¿verdad? Porque mire, aquí escribí yo algo y me gusta escribirlo, hermano, porque cuando estoy estudiando vienen muchas cosas a mi mente y no soy de una persona de buena memoria y se me llegan ahí, por eso apunto. Por ejemplo, escribí, hermano, esto, mire, la escritura es el manual de preguntas y respuestas para la vida del hombre. Cuando el hombre nace, no sabe de sí. Recibimos todo tipo de enseñanza, muchas de ellas basadas en el pensamiento humano, sin ningún tipo de fruto. Vivimos en un mundo totalmente contaminado, donde la muerte se viste de pecado y de su vestimenta ha vestido a todo el mundo. Entonces, si usted se fijó lo que leímos en el libro de Zacarías, habla de una vestimenta. Y esa vestimenta solamente la pone la muerte, que es el pecado. Y la palabra de Dios aquí, en la conversación que está con el ángel, hermano, el ángel le habla a Josué y le dice, mira que Dios ha quitado tus vestiduras viles. Y al final, ahorita vamos a leer un poquito más ahí, y al final le dice que las vestiduras viles que traía Josué era el pecado. Entonces el pecado en nosotros, hermano, son esas vestiduras que Dios
que Dios ya cambió de nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de aquel cristiano, hermano, que ya es bautizado? Y posiblemente usted es una de las personas que tiene 15 o 20 años en el Evangelio, que ha sido bautizado y que ha sido mudado de esas ropas viles, pero que sigue pecando, que sigue fallando, o sea, que sigue, me refiero no a un punto de que hoy me molesté con mi esposa o me molesté con mi hijo, no, nada de esas cosas, me refiero a algo más profundo, alguna adicción o algún vicio que no hayas podido dejar. Y usted dice, bueno, pues ya vencí el alcohol, ya vencí las drogas, ya vencí el cigarro, pero es posible que no hayamos vencido el chisme. Es posible que no hayamos vencido la mentira. O es posible también que no hayamos vencido los celos, la ira, la contienda. Entonces, si usted analiza la palabra de Dios aquí en el libro de Zacarías, habla de una vestidura. Y esa vestidura la llama viles. Y esas vestiduras viles es el pecado. Entonces, si usted y yo hablamos de mentira, o hablamos de celos, o hablamos de ira, estamos hablando de una vestidura. Estamos hablando del pecado y estamos hablando de una vestidura vil. Y el Señor le dice a Josué, o sea, yo te voy a poner en un lugar, o yo quiero ponerte en un lugar, pero recuerda que ya te he limpiado. Recuerda que he quitado tus vestiduras viles, o he quitado tu pecado, he perdonado tu pecado, pero ahora tienes que servirme a mí como yo lo quiero, como yo lo tengo establecido. Entonces, empezamos, hermano, a entender que para que usted y yo digamos que vivimos para Dios, tenemos que haber mudado esas vestiduras. Tenemos que habernos despojado de esas vestiduras, vestiduras hablando del pecado, de las vestiduras viles. Y mire, vamos a ir un poquito ahí, vamos a recorrer un poquito más ahí en el verso 6. Vamos a leer versos 6 y 7. Y dice así la palabra una vez más. Dice, el ángel del Señor amonestó a Josué, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Entonces, mire, hay un lugar, hermano, hay un lugar muy especial, y ese lugar se llama cielo, donde está el Señor con millares y millares de decenas de ángeles. Ese lugar es especial. Y si usted y yo, hermano, nos guardamos en santidad, si nosotros vivimos para Dios, significa que usted y yo tenemos vida. Que usted y yo, hermano, tenemos un pronóstico reservado de parte de Dios que se llama vida eterna. Si vivimos para Dios, si vivimos en Dios. Y ese lugar que le estaba dando aquí a Josué en la tierra, donde le iba a dar los sacerdotes tenían un lugar especial, hermano. Los levitas, los que ministraban en la presencia de Dios, tenían un lugar muy especial, diferente a las otras tribus. Porque dice la palabra, hermano, que ellos ministraban. O sea, de la tribu de Leví Dios escogió ¿para qué? Para que los sumos sacerdotes que se levantaban de la tribu de Leví entraran a ministrar, no nomás en el altar, en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, donde ningún ser humano podía entrar más que la persona que Dios elegía. Y esa persona, para poder entrar a ese lugar, hermano, tenía que vivir una vida perfecta. Porque si se hallaba pecado en ese hombre, hermano, al puro entrar, al puro cruzar el velo del lugar santo al lugar santísimo, esa persona caía inmediatamente muerta.
Y dice la palabra, hermano, que esos hombres que entraban ahí, esos sacerdotes, tenían que ser amarrados. Porque si alguien caía muerto allí por el pecado que llevaba y entraba alguien a sacarlo, también allí pues iba a ser una mortandad allí, hermano. Por eso es que la persona que entraba allí tenía que limitarse, tenía que guardarse de todo lo que con lo que él podía contaminarse. Ahora, no es una manera figurativa lo que le estoy hablando. ¿Por qué? Porque en el libro del apóstol Pedro dice, hermano, que nosotros somos real sacerdocio. Entonces, mire, si usted hace una comparación del sacerdocio que Dios nos dio a nosotros al sacerdocio que tenía la tribu de Leví, no es menor a ese sacerdocio. Porque dice que nosotros somos real sacerdocio. Entonces nosotros somos real sacerdocio y somos esa nación santa que Dios ha adquirido. Esa nación santa que Dios ha limpiado. En otras palabras, Dios ya nos limpió y Dios ya nos cambió las vestiduras. Quitó las vestiduras viles que había en nosotros y nos puso unas vestiduras nuevas. Unas vestiduras, hermano, cuando estamos hablando de vestiduras, ¿se acuerda que le dije que las vestiduras viles de las que habla aquí en el libro de Zacarías es el pecado? Entonces el Señor ya quitó el pecado de nosotros cuando nosotros venimos a Él. Y nosotros nos arrepentimos y nosotros fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Prácticamente en el término espiritual, lo que estamos mirando aquí que hizo el Señor con Josué, eso es lo que hace el Señor Jesucristo con cada creyente cuando lo recibe. Cuando esa persona es bautizada. ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante que vamos a mirar ahorita. Y mire, en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, vaya ahí a primera de Timoteo capítulo 5. Y vamos a tomar esta escritura. No tiene que ver mucho con el tema, pero hay un versículo, hermano, un versículo de aquí de primera de Timoteo que nos va a ayudar mucho para poder entender lo que estamos hablando un poquito más a fondo. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 1. ¿Ya está ahí? Ok, mire lo que dice. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a las más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. En el verso 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En el verso 5 y en el verso 6, mire lo que dice. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Ok? En el verso 5 ahí vamos a parar un poquito, ahorita leemos el verso 6. En el verso 5, hermano, dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿espera en qué? Espera en Dios. Ahora mire, y usted dirá, pues ¿qué tiene que ver esto con lo que leímos en Zacarías? ¿Por qué? Porque aquí específicamente está hablando de las viudas. Pero el orden o la enseñanza que da para las viudas tiene que ver con la santidad, con la pureza y con la vida moral del cristiano, ya sea para un hombre o para una mujer. Entonces la palabra de Dios aquí nos dice que esta mujer, si en verdad es viuda y ha quedado sola, pues se tiene que guardar para Dios en oraciones, en súplicas, en ruegos. O sea, en otras palabras, vivir para Dios. ¿Verdad? Entonces, el tema se llama ¿cómo sé que vivo para Dios? ¿Cómo sé que vivo yo para Dios? Y tú eres el único que te puedes analizar a ti mismo.
porque Dios te ha dado la capacidad y Dios ha puesto algo en ti que es la palabra. Entonces la palabra de Dios, hermano, está pesando día a día. Es más, hermano, cada pensamiento que hay en nuestra mente, como nosotros conocemos la palabra y sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, y sabemos que es pecado y que es agradable delante de Dios, al momento de que ahí viene un pensamiento, nosotros entendemos por la palabra que le estamos fallando a Dios. Cuando nosotros tenemos una actitud hacia un hermano, nosotros sabemos que le estamos fallando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo ofendo o cuando yo agredo a algún hermano, la palabra de Dios dice que no se lo estoy haciendo yo al hermano, sino se lo estoy haciendo directamente a Dios, a Jesús, porque Él es parte del cuerpo de Cristo. Y llegamos al punto de que en el libro, en la carta, una de las cartas a Juan, dice que si nosotros aborrecemos a nuestro hermano, dice que estamos en muerte. Nomás fíjese, o sea, fíjese hasta dónde va la palabra. Si alguno aborrece a su hermano, aún permanece en muerte. Entonces, si tú eres una de las personas que fácilmente te enojas y fácilmente dices cosas contra tu prójimo y fácilmente llegas a odiar a una persona, la palabra de Dios te está diciendo que tú no vives para Cristo, estás viviendo para alguien más. Entonces, ¿cómo sabes que vives para Cristo? ¿Cómo sabes que eres una nueva criatura? ¿Cómo sabes que eres un cristiano que estás agradando a Dios? Porque en la palabra de Dios tenemos todas las respuestas a las preguntas que tú tienes. Muchas de las veces no entendemos la respuesta. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Pero cuando tú conoces la palabra, también conoces la respuesta. Y sabes que si tú batallas con eso, pues la palabra de Dios te está diciendo directamente, me está diciendo a mí que estoy en muerte. Entonces, si yo permanezco en muerte, no puedo vivir para Cristo. No estoy viviendo para Cristo. Estoy viviendo para alguien más. Por eso es tan necesario, hermano, que yo y usted busquemos en la palabra de Dios, ser guiados por la palabra de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo, como dice la Escritura, hermano, a toda verdad y a toda justicia. Que usted sepa que si quiere llegar a un día a la presencia de Dios y estar reinando con Cristo, debe de tener su corazón, como dice el libro de Mateo, capítulo 5. Si usted no tiene limpio su corazón, aquí va a vivir 30, 40 años o 50 años cantando y adorando al Señor, predicando, y el día que venga Cristo, aquí se va a quedar. Aquí nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque no vivíamos para Cristo. Porque no vivíamos para Él. Entonces es tan fácil. Esta es una enseñanza que se desprende de la enseñanza que di yo la otra vez. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Se acuerda que leímos Jeremías? Entonces fácilmente te puedes engañar y decir, yo voy al cielo. Pero ¿qué dice la palabra? O sea, la palabra de Dios te dice que tú vas al cielo, depende de lo que tú estás haciendo. Porque aquí el que salva es Cristo. Pero si tú no sigues, si tú y yo no seguimos las ordenanzas que Cristo tiene para nosotros, al punto de que si yo aborrezco a mi hermano Camilo, la palabra de Dios dice que aún estoy en muerte. No he resucitado. Y yo puedo decir, pero es que amo a todos menos al hermano Camilo no lo puedo amar. Y la palabra de Dios me va a decir, estás en muerte, permaneces en muerte. Y la palabra de Dios, hermano, dice que para que tú y yo vivamos para Cristo, vivamos en Cristo, aún tenemos que amar a nuestro enemigo. Ahora yo voy a pensar, hermano, va a haber algo en mi mente, voy a creer que
alguien de los que está aquí, de ustedes, hermano, por mal que algún día me hagan o tengan una mala actitud, o sea, yo voy a creer que usted es mi enemigo. Claro que no voy a creer que usted es mi enemigo. Simplemente se equivocó, simplemente tuvo una mala actitud, simplemente sé que Dios un día va a tratar con usted y es todo. Pero usted no es mi enemigo. Entonces, ¿por qué muchas de las veces, hermanos, se nos hace difícil amar a nuestros hermanos? Ahora, si yo no puedo amar a alguno de mis hermanos que me ha ofendido, pues dígame, ¿cómo voy a poder amar a mi enemigo? A alguien que me odia, a alguien que está buscando aún hasta la muerte de mi persona. Alguien que siempre está buscando lo mal. Alguien que no me tolera. Una persona que no conozca de Dios. Una persona que me odie, que me aborrezca. Aún la palabra de Dios dice que tengo que amar a esa persona. Entonces aquí estamos hablando, hermano, de un punto que despierta a la humanidad, que abre los ojos a la humanidad. Y esa parte que te ayuda a ti a amar a tu enemigo es el amor de Dios en ti. Porque cuando el amor de Dios no está en el ser humano, hermano, ¿qué es lo que piensa el ser humano? El ser humano siempre está pensando en la venganza. Siempre en la mente del ser humano, en el corazón del ser humano, está la palabra venganza. Siempre. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermano, algo empieza a cambiar en nosotros. Empezamos a pensar diferente. Empezamos hermano, a quedarnos quietos cuando alguien nos hace algo. Empezamos a aprender a quedar callados. Empezamos a aprender a mordernos la lengua cuando sentimos la necesidad de hablar, pero sabemos que si hablamos nos vamos a meter en problemas. Pero cuando no estamos viviendo para Cristo, la lengua la tenemos suelta. Y hablamos y decimos cualquier tipo de cosa. Y ofendemos. Por eso dice el libro de Santiago. O sea, el libro de Santiago habla, dice que nosotros bendecimos a Dios. Entonces, imagínense la vida de una persona bendiciendo a Dios, levantando sus manos y alabando a Dios, pero con la misma boca y con la misma lengua que alaba a Dios, maldice a su hermano que está hecho a la imagen de Dios. Entonces el apóstol Santiago dice, no puede salir de una fuente, no puede salir agua salada o agua dulce. O es dulce o es salada. O usted y yo, hermanos, somos dulces o somos salados. O vivimos en Cristo, o vivimos para Cristo, o vivimos todavía en muerte. Y vamos a mirar más para abajo, mire. Al que no piense que lo estoy cuenteando. Vamos a terminar de leer ahí lo que el verso 6 que le dije. Ok, mire. En el verso 6 dice, pero la que, hablando de la viuda, dice, pero la que se entrega a los placeres. A ver cómo entendemos esta palabra. Pero la que se entrega a los placeres viviendo, está muerta. Entonces hay muchos cristianos en las iglesias que creen que viven, pero están muertos. Viven, caminan, respiran, trabajan, ofrendan, cantan, alaban, pero su corazón está prácticamente muerto en el término espiritual. Entonces, ¿por qué tomé esta escritura, hermano? ¿Por qué tomé esta escritura de Timoteo en el verso 6? Porque en el tiempo de la ley, hermano, o en la ley, estaba escrito, o está escrito aún todavía, que una persona una mujer que está casada con un varón, esa mujer no se puede unir a otro varón mientras su esposo no muera. ¿Ok? Mire, esto es algo serio, hermano, porque
si la mujer se une a otro esposo sin que el esposo haya muerto, la palabra de Dios dice que esa mujer va a ser llamada adúltera. Y esa ley no ha cambiado. Esa ley sigue vigente. Ahora, ¿para quién sigue vigente, hermano? Para los que conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no conocíamos a Dios, hicimos muchas cosas terribles. Hicimos y deshicimos, pero una vez que venimos a Cristo, Dios te restaura, quita el pecado, quita la vestimenta vil, y Dios te da una nueva vestimenta, que es el perdón de nuestros pecados. Pero en esa vestimenta nosotros tenemos que caminar y buscar, hermano, en Dios, buscar el favor de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude a no manchar esa vestimenta nueva que Dios ha puesto en usted y en mí. Y para tener la certeza y la seguridad de que nosotros caminamos, de que vivimos para Cristo. Y de saber, hermano, que no estamos engañados. Entonces la mujer, hermano, para que se considerara una viuda, para que la considera aún la iglesia, porque lo que estamos leyendo es el Nuevo Testamento, es una ordenanza que Pablo le dio a Timoteo para la iglesia, para el Nuevo Testamento, lo que nosotros estamos ahorita en la actualidad. Entonces esa mujer, para que se pueda unir a alguien, su esposo tiene que morir legalmente. Eso es lo que tiene Dios en la palabra de Dios, legalmente, si no es llamada adúltera. Pero la palabra de Dios, hermano, también nos enseña y nos dice que esta mujer, si no es llamada adúltera, es porque pues su esposo murió y ella es libre de esa ley y se puede volver a casar. Entonces aquí la palabra de Dios dice que la mujer no menos de 60 años no la vayan a tener como una viuda. Más si tiene hijos, nietos o familiares. Por eso dice la palabra que la familia aprenda a ser responsable con sus familiares. O sea, la iglesia no tiene ningún tipo de responsabilidad a mantener a alguien, a alguna persona que quede viuda. No tiene la obligación si no está establecido aquí como, o sea, si no nos apegamos a la palabra de Dios. Pero si está como está en la palabra de Dios, pues la iglesia no quiere decir que si no tiene la obligación, no quiere decir que la iglesia no pueda hacer una bendición para alguien, ¿verdad? Pero el punto es este, el punto es de que si la mujer se queda viuda, el consejo de Dios es que la mujer permanezca en oración, en súplicas y en ruegos, viviendo ¿para quién? Para Dios. Pero en el verso 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ahora, ¿por qué traje esta escritura? Bueno, porque cuando hablamos de hombre y mujer y Cristo, estamos hablando de que Dios relaciona el matrimonio entre un hombre y una mujer, es parte de una analogía que hace entre el matrimonio hacia la vida espiritual que nosotros vamos a tener con Cristo. ¿Por qué? Porque mire, nosotros estábamos prácticamente casados y no era con la ley de Dios, sino con el pecado. Dice la palabra que Cristo vino y murió y resucitó. Pero también la palabra de Dios, hermano, dice que usted y yo, si nos queremos unir verdaderamente a Cristo, tenemos que morir. Pero, hermano, no está hablando de un término medio tibio. O sea, no está hablando de un término medio muerto. Porque el cuerpo de Jesús, hermano, murió 100%. El espíritu salió del cuerpo. Entonces, cuando usted y yo morimos, no tiene que salir el espíritu, sino lo que tiene que salir de usted y de mí es el pecado. Entonces, mire, si cuando nosotros nos vamos a unir o nos queremos unir a Cristo,
de nosotros no ha salido el pecado totalmente, jamás Cristo se va a unir a alguien de esa manera. Jesús, hermano, no se puede unir a alguien de esa manera. Si la persona no está bien arrepentida, si la persona no está bien determinada a servirle a Dios, Jesús no se va a unir, aunque lo hayan sumergido en las aguas, aunque hayan invocado su nombre en la persona. Jesús no se va a unir en espíritu a esa persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que morir al pecado. Y cuando tú y yo morimos al pecado, no un 90%, sino 100%, inmediatamente entonces nos conectamos al Espíritu. ¿Por qué? Porque mueres al pecado y empiezas a vivir para Cristo. Empiezas a vivir para Cristo. Ahora, ¿cómo te das cuenta que ya vives para Cristo? Preguntas y respuestas las tenemos en la palabra de Dios. ¿Cómo te das cuenta que ya moriste? ¿Cómo se da cuenta que el grano de maíz que usted sembró ya murió? Porque empieza a mirar una espiguita que sale, y sale una mata, y en la mata vas a mirar un elote o dos elotes o tres, algunas dan 2 o 3. Y de ese grano que sembraste van a salir muchísimos granos. Entonces esa semilla tuvo que morir, el cuerpo de esa semilla tuvo que morir, pero había dentro algo de esa semilla que es la que da vida. Este cuerpo que nosotros tenemos, en el cual habitamos nosotros, donde está el alma que Dios ha venido a salvar, nuestra alma, hermano, está cubierta de un tabernáculo pecaminoso, donde a nuestra carne, el apetito de la carne, hermano, nosotros sabemos que es mentir, robar, pecar, adulterar, fornicar. Ese es el apetito que hay en la carne. Eso es de lo que participamos nosotros. Entonces, para que esto que está dentro de nosotros, el Espíritu, se vivifique y podamos decir, pueda decir yo con toda certeza, yo vivo para Cristo, es porque este carcaje, este cuerpo pecaminoso, ya murió totalmente, 100% murió. Y aunque usted y yo nos vamos a mirar en el mismo cuerpo, pero no se tienen que mirar las mismas actitudes. No podemos decir yo soy cristiano. No podemos decir yo soy cristiano y tengo 15, 20 años en el cristianismo y que sigamos enlodándonos en el pecado. O sea, la cosa, hermano, si hablamos de cosas serias, esto es serio. El pecado es serio. La vida eterna que Jesús nos ofrece es seria. Por eso es que si vamos a ser cristianos, no vamos a ser cristianos de un día o de 2 días, o de 1 año o de 2 años. Es desde que Dios nos llamó hasta que venga Dios por nosotros. Y eso se requiere, hermano, de un esfuerzo, de que usted se considere, como dice el apóstol Pablo, muerto al pecado y vivo para Cristo. Entonces las actividades que nosotros teníamos en el pasado, las actividades, hermano, las vestimentas viles en las cuales nosotros nos vestíamos, que nos vistió la muerte prácticamente con su vestimenta, que fue el pecado, llegó Jesús un día y despojó eso, nos hizo libres y Él nos vistió. Pero ¿qué hay de nuestra vida? Usted pregúntese, tengo tantos años sirviéndole a Dios, ¿y cómo vive? Yo no le puedo decir a usted cómo vive porque yo no vivo en su casa, ¿verdad? Pero yo sí sé cómo vivo. Y sé realmente si yo vivo para Cristo. El hombre puede saber, hermano, nosotros podemos saber si vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne. Y vivir en la carne es un constante peligro. ¿Por qué?
Porque si nos alcanza la muerte viviendo en la carne, el hombre se va a perder. Y no puede el hombre reclamarle a Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y cada vez que escuchamos un mensaje, por eso le decía en el principio, hermano, cada vez que nosotros escuchamos un mensaje, Dios te está hablando, Dios nos está dando una respuesta a preguntas que quizás allá hace un mes o 2 meses le hicimos por medio de una oración. Señor, necesito que me hables a mi vida si yo estoy bien o estoy mal. Es posible que hoy en este día Dios te esté hablando. Dios te esté dando esa respuesta que tú buscabas hace un mes o 2 meses. Pero ¿cómo viene tu corazón hoy en este día? El punto es de que yo y usted, hermano, tenemos que estar receptivos, porque Dios, a través de la palabra, cuando nosotros le damos cavidad a la palabra, lo que la palabra de Dios hace, es lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Esta palabra guardar no significa que la vas a alzar. Significa hecho. Ahorita la iglesia, hermano, mire, la iglesia es muy teórica. La iglesia cristiana, los cristianos de la actualidad somos teóricos. Somos personas que conocemos mucho de la palabra de Dios, pero de todo lo que hacemos, de todo lo que conocemos, es muy poco lo que ponemos por obra. ¿Por qué cree que las iglesias están en un estado de tibieza? Porque conocen mucho. Somos muy intelectuales, pero poco efectivos en lo que conocemos de la palabra de Dios. Por eso es que somos mal ejemplo para alguien más, porque en vez de nosotros ir allá adelante, hermano, avanzados, estamos estancados ahí dando vuelta y mirando la gente, mirando que tenemos años en el evangelio y todavía no podemos ni siquiera, hermano, aprender a tener buenas actitudes entre nosotros. Y eso es peligroso. Yo no sé si a usted no le dé miedo o no le dé temor eso, pero eso es algo serio, hermano. Esto es algo serio, porque estamos hablando de unas vestimentas que Dios ya quitó. Y usted puede decir, bueno, pero es que te enojes con tu hermano, que te enojes con tu esposo, con tu esposa, eso no es malo. Pues eso es lo que teóricamente tú has aprendido. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Enojarte contra tu esposo, faltarle el respeto a tu esposo, faltarle el respeto a tu esposa. ¿Crees que no es pecado eso? ¿Creemos que no es malo? Claro que es malo, porque estamos hablando de un hijo o una hija de Dios. Cuando hablamos de amar a nuestro prójimo, ahí no hay, hermano, no hay diferencia. Puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa. Y es terrible, hermano, es terrible esto, que todavía en algunos hogares que nosotros tenemos o que creemos que puede habitar o que podemos ser un testimonio para alguien más. Es terrible, hermano, pensar que en algunas familias no lo estamos siendo ese testimonio. Y vivir para Cristo, hermano, es algo hermoso. Es algo bien hermoso, pero necesitamos, hermano, entender lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos entender, hermano, que entregarnos a los placeres de esta vida, así como le dice a la viuda, que una viuda se entregue a los placeres de esta vida y no sirva a Dios, dice, viviendo está muerta. O sea, nomás imagínense al término que va. Tenemos que tener, hermano, la certeza de que vivimos, de que no estamos viviendo, pero estamos muertos, sino que vivimos y vivimos. De que Jesús nos resucitó de entre los muertos y vivimos para Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano, con aquellas personas que vienen y se echan una remojadita, como cuando aventamos una gallina al agua, nomás por encima?
Pero cuando en verdad, hermano, el hombre ha entendido que ha sido llamado por Dios para vivir una vida en santidad, le entrega su corazón a Jesús. Y le dice en su corazón al Señor, le decimos al Señor, hermanos, yo quiero morir, en verdad, quiero morir para el mundo y vivir para ti. Una persona determinada, hermano, le dice al Señor, ¿sabes qué? Ya viví mucho tiempo en el mundo, ya gasté, ya me complací mi cuerpo, mi carne, le di todo lo que la carne quería, y ahora tú has venido y me has limpiado. ¿Cómo es posible que yo me vaya a dejar ensuciar otra vez? Entonces nuestro Dios, hermano, ha hecho un trabajo perfecto. Si en verdad tú te has prestado, Dios tiene el poder, hermano, para cambiar a la humanidad entera. Pero ¿sabe qué? Dios va a tratar con el hombre conforme usted y yo le dejemos al Señor, hermano, que obre. Vivir para Cristo, hermano, vivir para el Señor. ¿Cómo sé que vivo yo para Dios? Y mire lo que dice en el libro de... Vamos a leer Romanos, hermano. Romanos capítulo 7. Gloria a Dios, aleluya. En Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Miren lo que dice el verso 1 acerca de la ley. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Ponga atención, del hombre, ¿ok? Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también dice, o sea, mire, el matrimonio, el apóstol Pablo pone como una ilustración de lo que es la vida cristiana o la relación entre usted y yo con Dios. Por eso dice en el verso 4, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante del cuerpo de Cristo. La pregunta es, hermano, para que yo y usted entendamos, ¿a cuál ley morimos? A la ley del pecado. No se está refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a la ley del pecado, porque la ley era prácticamente, la ley del pecado éramos uno, o sea, estamos unidos en ese yugo de esclavitud. Por eso dice en el verso 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, si una persona en verdad vive para Cristo, lo que significa es que estamos llevando frutos. Si en verdad vivimos para Cristo. Amén. Dice en el verso 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Dice en el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley del pecado, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, el apóstol Pablo está poniendo, hermano, un ejemplo, o nos está dando una ilustración de cómo la mujer, una vez que se unía al varón, le pertenecía al varón hasta que el varón dejaba de existir. Entonces, aquí en la gracia pasó algo muy sublime, muy grande, hermano.
Porque Jesús, el Señor Jesucristo, tuvo que morir y resucitar en un término físico. Pero en un término espiritual, usted tenemos que hacer lo mismo. O sea, tenemos que morir para el mundo y tenemos que vivir para Cristo. O sea, si en verdad, hermano, mire, esto de morir, yo lo puedo engañar a usted que estoy muerto o que estoy medio muerto. A usted lo puedo engañar. Porque tenemos la capacidad de hacerlo. Pero usted no me va a salvar. Usted ni me puede salvar ni me puede condenar. Entonces, ¿por qué me tengo que cuidar de usted? Me tengo que cuidar del que da la vida y el que quita la vida. Lo que alcanzo a entender, hermano, que si yo quiero un día verdaderamente reinar con Dios y estar con Dios, lo primero que tengo que hacer es no engañarme y saber cómo vivo delante de Dios. Y saber que si yo vivo conforme a la palabra de Dios, tengo la certeza y la seguridad de que Dios me va a dar vida eterna, porque vivo para Cristo. Pero si yo vivo para la carne, si yo vivo en mi carne, si yo me disfruto en los placeres de esta vida, la palabra de Dios dice que puedo estar vivo, pero estoy muerto. Puedo estar respirando, puedo estar trabajando, puedo estar alabando, puedo estar predicando, pero en el término espiritual estoy muerto. Y eso significa pérdida total, hermano. Por eso es que no tenemos que, hermano, no tenemos que engañarnos a nosotros mismos. Que hoy en este día, hermano, nos vayamos con esta palabra en nuestro corazón y que sepamos verdaderamente para quién estamos viviendo. Hay muchas cosas, hermano, que hay en este mundo que todavía nos llaman la atención. Costumbres, tradiciones que tiene el mundo. Es como cuando el muerto no está bien muerto y saca una mano del cajón o un pie y hay que metérsela para adentro otra vez. Todavía hay mucha gente rebelde en las iglesias, hermano, que conocen, se les predica la verdad, se les predica en contra de las costumbres y las tradiciones y quieren seguir teniendo esa mano o ese pie fuera del cajón. Y la palabra de Dios, hermano, dice que para que nosotros tengamos la certeza que vivimos para Cristo, tenemos que estar 100% muertos para el mundo. Y si todavía hay por ahí algunas cosas que nos atraen, hermano, es mejor que usted y yo vayamos buscando, hermano, la manera de alejarnos de todas esas costumbres. Mire, cada costumbre en la cual usted participa, costumbres que hay en este mundo, antes de que la vuelva a practicar, investigue un poquito de dónde viene esa costumbre. Investigue el origen de esa costumbre. Y usted se va a dar cuenta que hay muchas de las costumbres y tradiciones en las cuales participa la iglesia que son costumbres y tradiciones totalmente paganas, entregadas al mismo diablo. O sea, cuando tú las practicas, lo que estás haciendo es adorar al diablo. O sea, lo estás haciendo directamente porque precisamente se hizo esa costumbre o esa tradición para que el diablo recibiera una adoración por medio de esa costumbre o esa tradición que está en el mundo. Por eso es necesario que usted y yo, hermano, analicemos y busquemos de la raíz de dónde salió eso. Y si usted en verdad quiere vivir para Cristo, tiene que ir borrando esas costumbres y esas tradiciones de su lista favorita. Amén. Le voy a leer ahorita rápido lo que tengo aquí. Ya tengo 2 minutos, hermano. Romanos 1, no vaya para la Biblia, pero yo se lo voy a leer. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación no hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales andan conforme a la, perdón, lo leo otra vez, dice:
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. En Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La última, 1 de Juan capítulo 3 versículo 11, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Ese es el mensaje, hermano, que encierra la enseñanza. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. A ver, ahí está, hermano, para todos los que estamos aquí, para el que está predicando y para el que está escuchando. Nosotros hemos sabido que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de las manos del enemigo a las manos de Cristo? Miremos la respuesta. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece. ¿Cuántos vivimos? Ojalá, hermano, que no tenga nada en su corazón en contra de su hermano, ¿ok? Porque ese amén lo puede estar engañando si tiene algo contra su hermano. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Nomás imagínense, hermano, hasta dónde va la palabra. La palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Esa entra hasta donde está el pensamiento y todo, hermano, lo discierne los pensamientos del corazón y todo. Amén. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? ¿Usted cree que nos debemos de amar sinceramente o no, hermano? Cuidado con aborrecer a su hermano, porque recuerde, hermano, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Así es de que esos rencores, hermano, todas esas cosas hay que irlas desechando. Bórrelas de su lista favorita. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios los guarde. Dejamos este lugar en dirección del Señor y del pastor. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Y usted y yo creo que tenemos la invitación de parte de Dios. Amén. Hay cosas que usted ya no puede regresar y ya están hechas. Tenemos que nosotros acercarnos a Dios y decirle: Señor, perdónanos por lo que ya hicimos. Pero hay cosas que usted puede evitar hacer, y esas son las importantes, las que usted puede evitar. El pasado no lo podemos cambiar, pero usted sí puede vivir un presente agradable a Dios. Amén. Les invitamos que vengamos al altar. Dios es el que tiene para nosotros la respuesta. Y algunas cosas que nosotros debemos de decidir las podemos hacer en este tabernáculo que tenemos, que es este cuerpo físico. Vivir para Dios es algo que nos conviene. Amén. Vamos a invitarles, vamos a orar todos juntos. Si usted está invitado al altar, y cuando venga aquí dígale: Señor, yo quiero agradarte y vivir para ti. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entre los hermanos administran, usted y yo oramos. Amén. Oremos por nuestros hermanos.